Pues muy buenos días, son las 12:11 de la mañana, damos comienzo a la sesión. Muy bien, pues muchísimas gracias, bienvenidos nuevamente ya a nuestro último webinar de todo este grupo de taller que hemos preparado en estos 18 talleres de verano, como los hemos titulado en ACOFEX. Y bueno, pues vamos a cerrar con uno de los webinars, yo siempre digo de los más interesantes porque sigue siendo una de las grandes deudas que tenemos en la empresa española en nuestra expectativa de comercio internacional. Aunque hemos crecido algo en cuanto a las empresas que participan en instituciones y organismos internacionales, todavía nos falta por recorrer mucho. Patricia Sanz, buenas tardes. Muchísimas gracias por poder estar con nosotros dentro de ese tiempo siempre muy limitado que tienes. Gracias. Bueno, ACOFEX es la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, creada hace 14 años. Su objetivo, que es el que se mantiene hoy, es el de poder integrar dentro de la red de las personas que son asociadas a la estructura una red de profesionales cualificados con conocimientos muy técnicos y jurídicos, o bien de sector, o bien de productos. Es el de dar respuesta a las necesidades propias que tenemos nosotros como empresas, como emprendedores o como asesores y gestores o como responsables de compras o de ventas internacionales, y que habitualmente en el mercado las fuentes habituales con las que se colabora no suelen llegar a tener este tipo de nivel de respuesta técnica. Lo normal es que nos deriven a alguien para subcontratar su servicio y a partir de ahí continuar. ACOFEX busca, por tanto, una seguridad y una protección en cuanto a sus componentes. Desde hace 4 años, ACOFEX se ha tenido que ver condicionada de alguna forma a exponer a sus profesionales de cara al mercado en cuanto a que estructuras como es la Federación Nacional de Autónomos o como es el Grupo MAFE, como es el Solunion, nos pide que nuestra red se ponga a disposición de potenciales emprendedores y de empresas que pueden tener requerimientos, necesidades en el ámbito internacional, y que seamos nosotros, ACOFEX, los que les ayudemos expresamente a resolver ese tipo de necesidades. Ese es el objetivo que persigue ACOFEX y ese es el ánimo por el cual trabajan sus asociados dentro de él. Patricia Sanz, que la tenemos hoy con nosotros, bueno, pues es una gran profesional. Obviamente las muy poquitas personas que tenemos en España, un gran dominio, una gran especialización en la gestión con los organismos internacionales. Es fundadora y presidente de Exportum, empresa radicada en Valladolid, creada expresamente a estos fines. Es una profesional, por tanto, se puede decir de Patricia que es una profesional altamente cualificada, concretamente en los organismos internacionales en el mercado de Naciones Unidas. Además, es cofundadora y técnica y directora técnica de la Cátedra de Comercio Exterior de la Universidad de Valladolid, que a día de hoy es la única que se da en el mercado español como tal cátedra, lo cual para nosotros también nos llena de orgullo el poderla tener a Patricia en sus tiempos limitados con nosotros, porque además está continuamente viendo esas necesidades desde las empresas, desde la cátedra. Es directora técnica del proyecto europeo Interreg POCTEP 0422 TIMMIS, otra más de las iniciativas Interreg, pero orientadas concretamente a programas que ayudan a desenvolver y a desarrollar actividades internacionales. Y bueno, pues dentro de su amplia experiencia y dentro de la gestión que ha estado desarrollando con los organismos internacionales, pues la hemos pedido que por favor nos exponga en un tiempo muy limitado, bueno, pues qué y cómo tenemos que enfrentarnos a poder trabajar con estos organismos, quitándonos el miedo y quitándonos ese siempre sabor que tenemos de que esto solamente queda para las grandes empresas y no para las pequeñas y las medianas. Patricia, bienvenida a ACOFEX, muchísimas gracias por tu tiempo y por nuestra parte comenzaría tu tiempo ahora mismo. Gracias. Gracias, Guillermo, por tu presentación y gracias a ACOFEX por invitarme a participar de esta iniciativa de webinars y así pues dar a conocer un poco más y por otras vías lo que los organismos internacionales ofrecen a las empresas españolas y a las empresas de cualquier parte del mundo y cómo pueden llegar a ser también parte, y deben de ser desde mi perspectiva, cómo no, parte de la estrategia de internacionalización empresarial.
Sin más, voy a empezar porque, bueno, la información sobre los organismos internacionales, como bien sabéis, todos los que estáis al otro lado y todos los que han participado en el mundo internacional, es muy amplia. Voy a dar unas breves pinceladas para que luego el que quiera profundizar mucho más, bueno, pues sepa por dónde empezar. Y sin más, doy inicio. Los organismos multilaterales de desarrollo los podemos dividir en 4 bloques, como se pueden ver aquí: las IFIs o instituciones financieras internacionales, la Comisión Europea, las agencias bilaterales de desarrollo y los organismos que nacen en Bretton Woods en el 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es, ¿qué tienen todos ellos en común? Y todos ellos son organizaciones que se encuentran conformadas por 2 o más naciones, cuya principal visión es solventar los problemas de los países que conforman la organización. Es decir, en las IFIs nos vamos a encontrar diferentes organizaciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, compuestos por varios países. En la Comisión Europea está compuestos por países de la Unión Europea. Las agencias bilaterales son las que se conforman con 2 países. Y en Bretton Woods nos vamos a encontrar a casi todos los países, por no decir que todos, en las agencias de Naciones Unidas, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Voy a empezar hablando de qué sectores, ¿no?, son los que trabajan las IFIs, porque los organismos multilaterales de desarrollo en general, porque a lo mejor cubren todos los sectores, pero unos con más fuerza que otros. Tenemos el sector de las infraestructuras, donde se trabaja la energía, mucho las energías renovables. El cambio climático es una cosa que preocupa y la energía y el uso de la energía, bueno, pues es muy importante. El tema del transporte, el tema del agua y el saneamiento. Se trabaja también la infraestructura que llaman social, temas de educación y temas de salud. La industria y los servicios, inversiones para la transformación, los alimentos, los recursos naturales y sostenibles. Y también trabajan los mercados. Trabaja la inclusión social, se trabaja mucho el tema de la mujer, actualmente en el emprendimiento y como una fuerza también de la economía. Fomentar el comercio no solamente a nivel nacional, sino también se fomenta el comercio internacional a través de los organismos de desarrollo. Y promover las instituciones financieras que ayuden a crear nuevos mercados y a generar valor dentro de estos países donde se trabaja. Es decir, como pueden ver, trabajan muchos sectores y por ello muchas empresas pueden formar parte de sus oportunidades de negocio. Dentro de las instituciones financieras internacionales, las preguntas que nos podemos hacer o que nos hacemos es ¿qué es una institución financiera internacional? Al final, como resumen, podemos decir que una institución financiera es aquella que da dinero a los países para poder ejecutar programas de desarrollo principalmente. ¿Quién compone las instituciones financieras internacionales? Están compuestas por varios países. Dependiendo de la aportación de cada país, así es el peso que este país tiene en esa institución financiera. Por ejemplo, España, en el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene más peso que en el Banco Africano de Desarrollo, ¿no? Su participación es mucho más grande en el BID. ¿Cuál es la función? La función es el poder ofrecer otras vías para que los países desarrollen nuevas acciones, para que países que se encuentran en desarrollo tengan la posibilidad de generar infraestructuras para incrementar sus mercados, de dar capacitación a sus niños a través de la formación, de generar hospitales y tener una financiación para todos estos sectores que hemos visto en la transparencia anterior. La misión principal y fundamental es el desarrollo. ¿Dónde están? Aquí es donde voy a pasarme a la siguiente presentación, donde nos indica dónde poder encontrar estos organismos internacionales. Dependiendo de cuál es el organismo, se encontrará en una parte u en otra del mundo. En Europa se encuentra el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco el CEP, perdón. A veces me sé las siglas y no llego más. En Asia tenemos el Asian Development Bank, el Banco Asiático de Desarrollo. En África tenemos el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo. En América del Sur tenemos el Banco Centroamericano de Integración Europea, el Banco de Desarrollo del Caribe,
y el Banco de América Latina, el CAF. Luego, aunque sus funciones o sus objetivos se encuentran principalmente en América Latina, tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y el Banco Mundial, que trabaja en todo el mundo, como bien indica, está también en Washington, su sede principal. Así vemos que cuando una empresa busca su internacionalización, puede acudir a cualquiera de estos bancos a encontrar oportunidades de negocio y así incrementar su presencia en otros países. Representación en España directa, tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo y el CAF tienen una oficina en Madrid. Lo que aparece ahora en las diapositivas son las siglas. Es muy importante saber que la traducción del español al inglés nos va a hacer que las siglas no sean las mismas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para acudir a una institución financiera internacional? Bueno, tener primero mucha información y mucho estudio de la institución, saber muy bien a qué se dedican, por qué se dedican a eso y saber qué es lo que yo les voy a ofrecer. Ahí tenemos una capacidad técnica, saber quiénes somos, en qué somos buenos y saber diferenciarnos dentro del organismo, ¿no? Saber ofrecer lo que nosotros sabemos hacer muy bien, no ir a todo, ir a lo que sabemos hacer muy bien. La gestión administrativa, saber los pliegos, leer los pliegos, tener un nivel de idiomas. En muchos casos con el español se pueden hacer muchísimas operaciones con instituciones financieras internacionales. El inglés es, por lo general, el idioma que más se trabaja. Y luego saber la gestión del tiempo. No todos los organismos internacionales trabajan con los mismos tiempos. Tenemos los bancos que trabajan con unos tiempos, unos periodos de tiempo muchos más amplios que a lo mejor Naciones Unidas, en el cual una licitación puede salir en 20 días. Luego, muy importante, saber venderse, conocer los factores culturales, dar soluciones a las necesidades que cada uno de ellos tiene. Muchas veces vamos hablando de lo que somos nosotros y por eso hablamos de que la información sobre el organismo es muy importante. Saber hacia dónde están mirando ellos, qué es lo que quieren hacer, si quieren hacer educación, si están haciendo sanidad, si están haciendo infraestructuras y buscar cómo nosotros solventamos esas necesidades, ¿no? Muy importante y cada día más es la colaboración con ONGs que trabajan en el terreno. Dejar a gente en el terreno formada y dejar nuestro know-how. Saber con quién nos entrevistamos y por qué nos entrevistamos con esas personas. Es decir, no ir solamente a vender nuestra empresa, sino a solucionar y a solventar las cuestiones que se encuentran dentro de las instituciones financieras internacionales. Entre ellos, no voy a poder hablar de todos, como he indicado al principio, el tiempo es limitado. Y sí que he pensado, bueno, que el BID, al ser uno de los más representativos, donde España tiene una mayor representación y donde trabajamos muy bien ya actualmente, era un ejemplo del cual debía de entrar un poquito más. Es uno de los bancos mayores de desarrollo. Se funda en 1959 para la financiación de proyectos en América Latina y en el Caribe. Su función como organismo multilateral de desarrollo es la reducción de la pobreza, ¿no? Pero hacerlo de una manera sostenible. Actualmente son 48 los países miembros. Tiene presencia en 26 países. Los clientes principales son gobiernos, provincias y municipios, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. No entraré, aunque me encantaría, pero ya haremos otro webinar, de ser necesario, sobre el BID, sobre cómo las empresas privadas acceden, cómo se accede a través de los gobiernos, ¿no? Bueno, el Banco Interamericano tiene dos grupos, el Grupo 1 y el Grupo 2, de prestatarios según su PIB. Existen que son países los que dan fondos y países que reciben los fondos. Veo que en la presentación no se ve muy allá las diferencias de los dos tonos de azules, pero principalmente los países que prestan fondos son los de la parte norte y los países que recogen los fondos son los de América Latina. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo
el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, tiene más de $1 millón de dólares americanos en licitaciones públicas, ¿no? Aquí son unos datos más económicos en qué invierte en formación, en lo que genera con los programas en los que contribuye, y la importancia, vemos al final, de cada día más de la eficiencia energética y de las energías. El Banco Interamericano de Desarrollo en España se encuentra su sede en Madrid, la sede europea se encuentra en Madrid, y hace de puente entre las empresas europeas principalmente y la organización, la sede en Washington de la organización. Se busca canalizar y construir nuevas alianzas y, bueno, buscan también cada día abrir más sectores. España está entre los 3 primeros países en volumen de negocio con este organismo, principalmente en el sector de las infraestructuras. Actualmente se buscan otros sectores como la ciberseguridad o el desarrollo patrimonial o del turismo. Hay que reconocer el gran trabajo que los funcionarios españoles realizan dentro de este organismo y en colaboración con las empresas. Bueno, las oportunidades en licitaciones de proyectos financiados por el BID, cada año más de 12.000 millones de dólares en transporte, en agua, saneamiento, salud, solar, educación y modernización de los estados. Es lo que indicaba al principio, ¿no? O sea, si nos dediquemos a cualquiera de estos sectores y nuestra empresa busca internacionalizarse, desde mi perspectiva, como no, estamos obligados a mirar a los organismos internacionales. Bueno, ¿cómo encontrar más información y documentos sobre el BID? Aquí dejo unos enlaces web donde cada uno puede ir investigando según su sector o según sus operaciones y cómo participar. La última es cómo localizar las ofertas de licitación. Decir que, aunque a priori pueda parecer tedioso y difícil, realmente al final, una vez que se sabe trabajar con un organismo multilateral, es muy fácil trabajar con ellos. He de reconocer que los tiempos son diferentes a los de la empresa privada, pero, bueno, se pueden llegar a adecuar. Respecto a las instituciones financieras internacionales, no entraré a hablar del resto, del Banco Africano o del Banco Asiático o del Banco Mundial, dejando como ejemplo el BID sobre lo que estos realizan en los diferentes países. Hay que tener en cuenta que si voy al Banco Africano, tengo que tener en cuenta que la cultura es africana. Si voy al Banco Asiático, tengo que tener en cuenta la cultura asiática. Lo quiero remarcar porque a veces nos creemos que al ser organismos internacionales no se tiene en cuenta la cultura y hay que tenerla. Es a lo mejor la diferenciación más grande que nos vamos a encontrar de uno a otro. Y paso al cuadro inicial, ¿no?, donde teníamos las IFIs, la Comisión Europea, y pasamos a hablar de las agencias bilaterales. Voy a dar unas breves notas de lo que son y a lo que se dedican, con la intención, al igual que con el resto, de que puedan profundizar mucho más, ¿no? ¿Qué son las agencias bilaterales o agencias de cooperación? Pues son órganos de gestión de recursos destinados a la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano sostenible. En España, la ECID, que está inscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, es la agencia que se encarga o que tiene el mandato de realizar este desarrollo humano sostenible en otros países. La ECID tiene su estrategia y para trabajar con ellos es bueno que sepamos a qué países se va a dirigir. Si nosotros en nuestro plan de internacionalización vamos a acudir a esos países, echemos un ojo a ver lo que está haciendo la ECID también, ¿no? ¿Quién compone estas agencias? Son agencias estatales. Cada estado tiene su agencia de cooperación. En España hay muchas comunidades autónomas que también disponen de una agencia de cooperación. De hecho, hay universidades que disponen también de una agencia de cooperación. Y la Unión Europea también tiene su agencia de cooperación.
Es decir, si yo trabajo en proyectos que tengan algo que ver, que seguramente que sí, con la pobreza, con la lucha contra la pobreza o el desarrollo humano, es interesante que nos acerquemos a ver lo que hacen agencias bilaterales de desarrollo. Bueno, ¿cuál es su función? Su función, como voy diciendo, ¿no?, es ayudar al desarrollo. Desde Naciones Unidas se inicia o se recomienda el que se aporte el 0,7% del Producto Nacional Bruto. Se distribuye según un plan estratégico, donde se marcan los países y los sectores sobre los cuales se van a actuar. ¿Cómo se hacen llegar las aportaciones? Mediante ONGs, mediante la colaboración con organismos multilaterales de desarrollo, como son las agencias de Naciones Unidas, o en muchos países, que a día de hoy no es el caso de España, a través de empresas privadas, de participación o colaboración con empresas privadas. Sí que es verdad que desde España se está incrementando las alianzas público-privadas para realización de proyectos en desarrollo. Las agencias bilaterales de desarrollo, por ejemplo, en Alemania tienen GIZ y en España tenemos la ECID. Inglaterra tiene la suya, que también trabaja mucho. Los noruegos también tienen mucho poder o mucha presencia, ¿no?, en proyectos de desarrollo. Sin más, no voy a entrar a profundizar mucho más, por lo que les he dicho, porque he preferido que tuvieran unas breves pinceladas de todos los organismos internacionales que nos rodean y, como suele decir otros compañeros míos, ese dinero que nos pasa por encima de la cabeza y al cual no estamos accediendo, ¿no? Esas oportunidades de negocio que existen y a las cuales muchas veces no accedemos por desconocimiento. Estas pinceladas que espero les valgan también para querer profundizar más. Y sin más, paso a lo que es la Comisión Europea. Dentro de la Comisión Europea existen diferentes vías de poder participar, ¿no?, con este organismo. Tenemos el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, principalmente vinculado a infraestructuras, EuroPaid, destinado a lo que es aid, el Banco Europeo de Inversión, donde se financian proyectos, el Council of Europe Development Bank, proyectos de desarrollo también, Horizon 2020. En este vemos que existen muchos proyectos de energía y existen muchas ayudas directas, y vuelvo a repetir, ayudas directas para la pyme española. Es introducirse dentro de Horizon 2020, buscar en qué sector estoy trabajando y cómo puedo localizar ayudas para que mi empresa desarrolle proyectos de innovación o múltiples y diversos sobre eficiencia energética, otros sectores alimentarios, salud. Existen muchísimas ayudas. Yo les invito desde aquí a asomarse a Horizon 2020. Y el que es más relacionado con desarrollo es el European Regional Development, lo que llaman en Interreg Europe. Interreg Europe, que aún así también se divide en PropTech, en SURE o en proyectos de toda Europa, proyectos Interreg. Actualmente, mi empresa a la que dedico mi tiempo es Portum, en la cual trabajo. Somos beneficiarios de un proyecto Interreg. Interreg PropTech, junto a la Universidad de Valladolid, al Politécnico de Braganza, a la Cámara de Comercio de Valladolid, a la Asociación NERVA y a la Consejería de Educación a través de la Fundación de Universidades. Es un orgullo el poder participar, ¿no?, como beneficiarios y el poder contribuir al desarrollo empresarial de esta zona, ¿no?, transfronteriza España-Portugal. Como pueden ver, y para ejemplo estamos nosotros, las empresas pueden participar ya no solamente como subcontratistas, sino como beneficiarios. Al igual, les dejo la pincelada y les invito a conocer un poco más también todas estas instituciones que tenemos en la Comisión Europea y que se dedican a generar proyectos en los cuales las empresas también pueden participar. Dentro del cuadro en el cual estábamos al principio,
vemos como la que nos quedaría también por conocer son los tratados o los organismos que nacen después de la Segunda Guerra Mundial con el Tratado de Bretton Woods. Por marcarlo un poco más en la historia, Bretton Woods es firmado por 51 países en ese momento que se reúnen. Fueron 51 principalmente porque en 1945 todavía existían muchísimas colonias. Se crea el Banco Mundial como organismo que se encarga de fomentar proyectos de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y Naciones Unidas. Bueno, las problemáticas que se encuentran estos mandatarios son los sistemas de cambio, las balanzas de pagos, las grandes zonas del planeta desorradas y los obstáculos al comercio internacional. Por eso la creación de estos 3 organismos. De todos ellos, actualmente, unas pinceladas sobre el Fondo Monetario Internacional, que su principal función es el sistema de cambios fijos. Actualmente tiene otras funciones como las aduanas o otras gestiones. No voy a entrar mucho más tampoco. Me voy a dirigir más a Naciones Unidas, primero porque es uno de los organismos que ofrece muchísimas oportunidades a las pymes. No hay que dejar de pensar que más del 80% de las empresas europeas son pequeñas y medianas empresas, de que muchas de las empresas de Sudamérica, que supongo que habrá alguna persona escuchando este webinar desde allí, conociendo a los colaboradores de ACOCEX y cómo se mueve esta asociación, habrá por todo el mundo, la mayor parte de las empresas a nivel mundial son pymes. Y Naciones Unidas ofrece muchas oportunidades para hacer negocio y para contribuir, ¿no?, a proyectos a las pequeñas y medianas empresas. Como he dicho, Naciones Unidas es un organismo que se crea en 1945, donde 51 países firman la Carta de las Naciones Unidas y con 4 objetivos fundamentales: mantener la paz y la seguridad internacional y que no se vuelva a producir otra guerra como la primera y la segunda, fomentar las relaciones de amistad, promover el progreso social y mejorar el nivel de vida y los derechos humanos. ¿Por qué les hablo de los objetivos de Naciones Unidas? Principalmente es porque si nosotros conocemos los objetivos del organismo al cual nos vamos a dirigir, será mucho más fácil el saber cómo podemos ayudarles a llevarlos a cabo. Si yo sé que Naciones Unidas quiere mantener la paz y la seguridad, sé que sus proyectos están dirigidos hacia ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene para este tema? Son los cascos azules. Cómo mi empresa puede participar y ayudar, ¿no?, con mis bienes y servicios a contribuir a que los cascos azules realicen unas mejores acciones, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva he sacado unas cuantas preguntas. Supongo que ustedes tendrán más al final, ¿no?, de esta exposición. Una de ellas, que son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un organismo internacional compuesto por una asamblea en la cual los grandes mandatarios a nivel internacional exponen diferentes temas, los cuales se llevan a la asamblea y se debaten entre todos los organismos. ¿Cómo se organizan las Naciones Unidas? Tiene la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, formado por 10 países. 5 países que son los que están siempre en la Asamblea y otros 5 que están cada 2 años. La Organización de las Naciones Unidas, por otro lado, se organiza por agencias, fondos y programas, los cuales tienen sus misiones, ¿no? Por ejemplo, el muy conocido en España es UNICEF. UNICEF tiene el mandato de velar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, por los niños y por la parte más infantil, ¿no? Tenemos la Organización Mundial de la Salud, como bien indica su nombre, se dedica al tema de salud. El Programa Mundial de Alimentos se dedica a la parte de alimentación en el mundo, ¿no? El Programa Mundial de Alimentos actualmente he tenido la fortuna de compartir ponencia con Jennifer Nisberg, que es su actual directora en la sede de España,
que ha venido con muchísima potencia y que a mí me llamó, ¿no?, la atención, ¿no? Dices, el Programa Mundial de Alimentos y el Cambio Climático, ¿no? Es una de sus misiones actualmente el cómo está afectando el cambio climático a las hambrunas en el mundo, ¿no? Cómo desde nuestra posición en España o en otros países podemos ayudar, ¿no?, a muchos países a poder salvar esas hambrunas en el mundo, ¿no? ¿Por qué existe Naciones Unidas? Naciones Unidas se crea después de la Segunda Guerra Mundial, y su porqué son los 4 objetivos que he marcado antes, ¿no? Principalmente la reconstrucción de los países y también el que no vuelva a ocurrir lo que había ocurrido, ¿no? Y se genera un foro donde todos los países pueden compartir y pueden hablar, ¿no? Donde sentarse a hablar. ¿Qué compra Naciones Unidas? Naciones Unidas compra tanto para sus bienes, para ellos como organización, es decir, ordenadores, bolígrafos y todo lo necesario, como para sus misiones en terreno. Puede comprar medicinas, vacunas, también compra material de uniformes, material de electricidad, productos eléctricos. Nosotros desde aquí, desde nuestra sede, desde Valladolid, hemos trabajado con uno de nuestros clientes y hemos mandado la iluminación a varios países en el mundo, ¿no?, las bombillas. ¿Dónde compra Naciones Unidas? Sería otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué compra? ¿Dónde compra Naciones Unidas? Naciones Unidas compra en todo el mundo. Tiene agentes de compra en terreno, agentes de compra en sede, dependiendo del bien o el producto. ¿Sí? Dependiendo del montante. Sí. En tiempo, ¿vale? Sí, nada, me queda nada, un poquitín. Sí. Sí, compra en todo el mundo, por eso es una herramienta de internacionalización empresarial. Si yo ahora mismo estoy en Perú, estamos trabajando en una oferta en Perú, en ofertas en Colombia, en ofertas en África, que Naciones Unidas es un cliente en todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué compra Naciones Unidas? Porque necesita bienes y servicios para llevar a cabo sus objetivos. Y la pregunta final es ¿para qué compra, no? Y aquí es donde termino mi presentación con los objetivos del desarrollo sostenible. Les invito a que los conozcan y a que los interioricen y participen de ellos. Dentro de todos los objetivos que se marcaron, estoy segura que cada una de las empresas y de las personas que nos escuchan pueden realizar su aportación. Conociendo los objetivos del desarrollo sostenible, conocemos cuáles son los objetivos de los organismos internacionales, hacia dónde se dirigen y en qué están trabajando. Así podré saber cómo mi empresa o en qué objetivo mi empresa se puede vincular y trabajar con ellos. Bueno, finalmente, ¿qué hacer para acudir a hacer negocio con organismos internacionales? Es muy importante tener una estrategia y saber qué acciones voy a realizar. Saber por qué me dirijo al Banco Interamericano, por qué me dirijo a Naciones Unidas, por qué me voy a dirigir y saber cómo lo voy a hacer. A la contra que pueda parecernos al principio, hay que ser muy proactivo. La proactividad es muy importante y el que nos conozcan. Y luego, por supuesto, tener una gestión y un seguimiento. La paciencia y la perseverancia son 2 valores que estos organismos nos ayudan a cultivar. Sin más, agradecer a COCEX esta invitación, agradecerle su escucha y quedo a la espera de las preguntas que estimen oportunas. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Vamos a comenzar entonces con el apartado de las preguntas. Te las voy a ir leyendo y ya está. Bueno, la primera pregunta, de Mar. Por favor, para acceder a las oportunidades del BID, ¿tengo que registrarme en algún lado como empresa o simplemente lo que hago es buscar en los países en los que participan? ¿Qué proyectos tienen abiertos? ¿Quién los gestiona? ¿Y cómo los exponen para participar en ellos? Buenas tardes, Mar. Gracias por tu pregunta. Para participar en el BID tienes que entrar en su web. Puedes localizar los proyectos en los que están trabajando. Puedes localizar los proyectos que tienen en el terreno actualmente o buscar los proyectos futuros. Existe una página
que aparece en una de las imágenes, que es Develop Business, en la cual vas a encontrar todas las oportunidades que el BID tiene abiertas actualmente. Es una página que tiene una parte gratuita que puedes observar y otra de pago, pero puede ser una vía por la cual iniciarte y ver qué oportunidades ofrece este organismo. Muy bien. Siguiente pregunta, de Ricardo. Al hilo de lo que comenta Mar, esto de registrarse es lo que habitualmente me comentan cuando pregunto a España al ICEX, pero alguna vez que he consultado me han dicho que no es necesario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, no es necesario registrarte como tal. Naciones Unidas, sin embargo, sí que tiene un registro donde la empresa tiene que volcar ciertos documentos. Es un registro gratuito y muy fácil. Tan fácil que es como ir por una recta y salirse. Mi recomendación es tener todos los documentos antes de darse de alta en Naciones Unidas. Y saber y ser consciente que es la imagen que estoy dando de mi empresa. Si yo no tengo los documentos que ellos necesitan de la manera apropiada, la imagen que estoy dando no es seguramente la que yo quiera dar. Tengan cuidado, si me piden ciertos documentos hay que saber lo que entregar y cómo entregarlo. Es muy fácil, pero tan fácil es también equivocarse. Sí que es verdad que hay otros organismos como el BID o el Banco Mundial acuden a esta base de Naciones Unidas en búsqueda de proveedores. No hay que darse de alta en el BID, pero sí que hay que saber lo que me van a solicitar para cuando yo presente licitación. Vale. Siguiente pregunta, Alfredo. ¿Hay alguna limitación económica para poder proponer un proyecto a uno de estos organismos o es libre? Quiero decir, si yo tengo un proyecto para desarrollar en Ecuador, por ejemplo, de 250.000 euros, que entran en un programa del BID, ¿pueden rechazarme porque mi importe sea bajo? ¿Suelen los proyectos estar cuantificados económicamente para participar? Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Existen limitaciones económicas. Normalmente, el BID y el Banco Mundial vienen trabajando con montantes muy altos. Por eso nosotros decimos que la primera escalera para trabajar con organismos multilaterales es Naciones Unidas, que esos montantes son mucho más accesibles a la tesorería o al cuadro financiero de la PYME. Depende del tipo de proyecto. Depende del tipo de proyecto. Sí que vienen cuantificados los proyectos. Tú cuando entras en la parte de licitaciones, la mayor parte te viene el presupuesto que está asignado. Pero dentro del BID depende de cómo quieras hacer el proyecto. Hay líneas de financiación de empresa para hacer proyectos. Bueno, no me atrevería a darte una respuesta que te valga para cualquier proyecto. Sería analizar un poco más el sector y el país al que quieres acudir. Va un poquito más allá. Perfecto. Siguiente pregunta. Lisbeth, ¿puede aclararme la acción de la AECID en la participación en programas con estos organismos? Es que no tengo muy claro si tengo que ir a través de ellos o a través de usted y su empresa o puedo ir sola. Estamos valorando hacer una incursión en este campo el próximo año y queremos prepararnos bien. Bueno, gracias Lisbeth por tu pregunta sobre la AECID. Es la parte del Ministerio de Exteriores o el organismo que se encarga de la gestión de los fondos para el desarrollo, ¿no? Como he dicho, la AECID tiene una estrategia, es pública, la puedes ver, y donde te van a marcar los países a los cuales se dirigen, ¿no? Hacia los cuales se ha decidido que se va a invertir ese dinero de desarrollo, ¿no? Es verdad que la parte de América Latina ha sido el foco principal de la AECID por nuestra vinculación de España con ese parte del mundo, pero ahora es verdad que se ha abierto a otros países. ¿A quién te tienes que dirigir? Bueno, pues dependiendo de qué organización dirijas, si eres una fundación, una ONG, una empresa privada. Esa es la pregunta clave para saberte decir. Tienes mis datos, mi mail y mi teléfono móvil en la presentación. Ahora mismo creo que lo tenéis en pantalla. No dudes en mandarme un correo y podemos profundizar un poco más. Lo hago extenso a todos los que me habéis realizado la pregunta. Perfecto. Siguiente
Pregunta Javier. Asistí al webinar de países sancionados por organismos e instituciones. Si yo quisiera operar con un país sancionado por Naciones Unidas, ¿el procedimiento de acceso a la participación de este proyecto abierto es diferente al de un proyecto de intervención sobre un país no sancionado? ¿Cuál es el camino que recomiendas seguir para hacer este tipo de proyectos con países sancionados? Bueno, Naciones Unidas, si el país está sancionado y no trabaja con ese país, no vas a encontrar oportunidades de negocio dentro de ese país, no sería lo lógico, ¿no? Naciones Unidas, para participar o para trabajar en cualquier país, trabaja bajo acuerdos con el gobierno. Es decir, cuando no pueden coger y decir me meto en este país porque quiero trabajar en él, sino que hay un acuerdo previo con cada gobierno. Si tiene una sanción por parte de Naciones Unidas, no creo que exista este acuerdo previo, ¿no? Vale. Pero me voy a ir a otras sanciones, si me perdonas, porque no he hablado de ello y es importante que lo sepáis, que sí que existen empresas sancionadas. Existen unas listas negras que son públicas. Cuando os asociéis para participar en oportunidades de organismos internacionales, sí que debéis de mirar si mi socio está sancionado o no está sancionado. Vale. Siguiente pregunta. Ángel, basado en las líneas de sostenibilidad mundial donde hay muchos campos, según su experiencia, ¿una empresa española debería apostar exactamente en qué campo? Gracias. Basándose en las líneas de sostenibilidad mundial. Muchas gracias, Ángel. La sostenibilidad, esa palabra que tiene tantos significados, ¿no? Por lo menos para mí, se usa de muchas maneras. Mi opinión, y creo que es personal, ¿no? Cada uno debe saber lo que tiene que hacer con sus empresas, es ofertar el bien o el servicio que realmente sabemos hacer. Realmente podemos hacer muchas cosas, pero saber en lo que somos buenos. Las referencias son muy importantes, con lo cual si yo soy bueno haciendo carreteras, pues ofertemos que hacemos carreteras, ¿no? No sé si he respondido al tema de la sostenibilidad, pero seguramente si yo soy bueno haciendo una carretera, voy a hacer la carretera más sostenible en el tiempo, ¿no? Que dure más, porque tengo una experiencia y un know-how que me avalan. Muy bien, siguiente pregunta. Lisbeth, gracias Patricia por tu respuesta, pero insisto en poder participar con un organismo internacional. Si acudo a la EFID significa participar dentro de los que ellos tengan aprobados. Quiero decir, no me abro las puertas para poder participar con estos organismos salvo que sean sus programas. Claro, la EFID tiene unos programas acordados con organismos multilaterales donde ellos participan. Si hay alguna agencia de Naciones Unidas trabajando en temas de educación en uno de los países que trabaja la EFID, llegan a acuerdos ellos internos, ¿no? Pero te voy a insistir que también, Lisbeth, dependerá de la empresa o del organismo con el cual quieras acceder a la EFID, principalmente. Vale, Javier, gracias Patricia, a eso me refería, a las listas de personas y de empresas, pero sabiendo que están limitadas, me pregunta si sigue siendo, a pesar de ello, el sistema para poder participar es distinto. No existe sistema. Con los sancionados están sancionados, no se participa. Creo que la palabra sanción es lo que significa, no puedes participar. Las empresas sancionadas no pueden participar de las oportunidades de negocio de Naciones Unidas o de organismos multilaterales principalmente. Hay distintas sanciones, hay sanciones de 1 año, de 2 años, de 3 años, dependiendo del error cometido, que muchas veces no es premeditado, ¿no? Muy bien, y última, ya no pregunta, sino agradecimiento quizás. Ángel, sí, Patricia, entendido. En aquello que seamos especialistas no hay un campo definido como tal. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por vuestras preguntas, por vuestra atención y bueno, espero que tengáis una pincelada más sobre estos organismos. Quedo a vuestra disposición
y cualquier otra pregunta que os surja o en lo que creáis que yo os pudiera ayudar, no tengáis ningún reparo en poneros en contacto conmigo, estaré encantada. Pues muchas gracias, Patricia. Damos finalización ya a la sesión de hoy. Ya sabéis, si queréis o tenéis algunas dudas, tenéis ahí el contacto de Patricia para hacérsela y gracias, Patricia.